Si no hablamos del suicidio, evitamos una realidad que realmente nos da miedo. Nos da miedo socialmente. Y creo que este cierto temor es porque hay muchas ideas preconcebidas en torno a lo que supone morir por suicidio. Y en cierta manera también porque tenemos un cierto miedo, porque en el fondo sabemos que todos podemos ser vulnerables a esta forma de morir. Y vale la pena hablar, porque si no se habla no podemos evitarlo. ¿Sería una manera de prevenir entonces? Sí, si no se habla no se puede prevenir. El silencio hace que las cosas no existan, que se olvidan, o que dejen de existir para una realidad que es evidente, ¿no? Y vale la pena. El suicidio siempre es una situación en que nunca vas a pensar que te va a tocar. Nunca. Siempre puedes pensar que puede haber una enfermedad, o que vas a sufrir una enfermedad incurable o un accidente, ¿no? Que inevitablemente acabe en un fatal desenlace. Pero el suicidio realmente ni te lo planteas ni casi nunca lo hablas como lo puedes haber hablado como un tema habitual, que se pueden hablar en otros temas, ¿no? No es cuestión que se hable cada día del suicidio en casa, tampoco es un tema de conversación, ¿no? Pero te das realmente cuenta que cuando lo vives, dices, esto era una cosa que nunca se me hubiese pasado por la cabeza, que yo tenía que vivir, ¿no? Con lo cual es una realidad muy desconocida, tremendamente desconocida. Yo nunca había prestado atención a las cifras de suicidio y creo que cada año más o menos salían, pero tampoco se daba mucho hincapié en las cifras porque las de accidente de tráfico continuaban siendo elevadas. Nunca había oído hablar de supervivientes, ni muchísimo menos de lo que suponía. El suicidio es la primera causa de muerte no natural. En cifras oficiales estamos en el Estado español, en torno a 3.500 personas, frente a 1.400 personas por accidente de tráfico. Y estamos hablando de cifras oficiales. Los especialistas, mayormente en el área psiquiátrica, te van a decir que es prácticamente el doble. Porque hay muchísimas muertes por suicidio que no constan como tales. Constarán como accidentes de tráfico o como accidentes de montaña, ahogamientos accidentales. Nunca sabremos si esta accidentalidad fue realmente una muerte por suicidio. ¿Cómo lo ves? Mira, al llegar al punto que una persona no puede más, no puede convivir, o sea, nos han llegado a la asociación escritos de personas que han intentado el suicidio y han sobrevivido y nos lo relatan. Es un punto que tú no puedes más con tu vida, no puedes más, no lo puedes soportar más, ese dolor. Y ese dolor no sabemos qué es lo que lo causa, es multifactorial, porque son circunstancias en que la percepción de esa persona que está haciendo de su hecho vital, sea el que sea, es lo que le está causando el dolor. Con lo cual no podemos decir que es una causa, puede haber una causa que precipite la decisión, pero realmente a ese no poder más con mi vida, mi sufrimiento es no poderlo controlar, quiero dejar de sufrir, que no quiero morir, que es diferente. Todo esto es una causa que no es única, son múltiples los factores. De hecho, los especialistas hablan de 5 grandes factores de riesgo para la muerte por suicidio, que es principalmente el que haya un trastorno mental, que es el 90% de los casos, el que haya una enfermedad crónica que curse con dolor, soledad, que es el principal factor de riesgo que se da en la población mayor. Las personas mayores mueren por suicidio. El que hayas vivido una situación vital estresante. ¿Cuántas personas de las que conocemos no hemos vivido alguna vez a una situación vital estresante? Y aquí podemos hablar de multitud de escenas diferentes. Y el que hayas hecho intentos previos. Claro, todo esto es como una amalgama, ¿no? De que en un momento determinado esa persona viva esa situación con una total desesperación,
O sea, no hay un proyecto vital, desaparece y da ese último paso. Por tanto, no hay libertad en el suicidio. No hay ninguna libertad en el suicidio, ninguna. Porque si ellos pudiesen escoger, querrían estar vivos, pero sin el sufrimiento, sin ese sufrimiento que les ha llevado a dar ese último paso. Y eso es importante. No hay libertad, como tampoco ninguna persona feliz quiere morir por suicidio. Una pregunta. La persona que decide, no elige, que aquí hay un matiz, que decide dar ese último paso, tiene una cierta dualidad. Hay una cierta parte de su persona que necesita, que quiere vivir, y hay otra parte de su persona que quiere dejar de sufrir. Y solamente sabe que para dejar de sufrir la única salida que está viendo es morir, pero en el fondo no quiere morir. Es una ambivalencia. De hecho, los bomberos que van al rescate de personas que están a punto de precipitarse, ven esa ambivalencia en esas personas en ese momento de duda. Y lo que hacen es repetir continuamente su nombre, reintegrar su yo, su toma tierra a la vida, para que vuelvan a tomar parte, a su forma, a su parte de su persona que quiere volver a vivir. Estamos hablando entonces de este contacto, ¿no? Estar en contacto con uno mismo, con el otro. Mira, hay unas medidas, en algunos casos, la persona que tenía la ideación y que iba a hacer el acto, el hecho de que en el camino se encontrase a una persona conocida y cogerla del brazo, ya le paró, ya le frenó esa parte de su yo que veía que la única salida era esa. O como los sistemas que se han puesto de mamparas en sitios donde las personas suelen precipitarse. Es simplemente que tú encuentres un freno a que tú esta acción no la puedes llevar a cabo, y hemos ganado a esa parte de ese yo que buscaba de ese contacto. Importante esto, ¿no? Del contacto, muy importante. Recuerdo una chica también que me decía que en el momento de precipitarse sentía el sol, sintió el calorcito del sol en la cara y le devolvió el contacto con la vida y decidió no precipitarse. Es cualquier estímulo que te vuelva a dar contacto a la vida. Los supervivientes somos los que nos quedamos con la carga que nos deja la persona que ha muerto por suicidio. Y nos gusta mucho la definición de Juan Carlos Jiménez, de su libro La mirada del suicida, que precisamente es superviviente y es el único de los libros que, con un poco orientada a la divulgación sobre el tema del suicidio, y hace una definición que el superviviente es toda aquella persona a quien afecta el acto de un suicida. Es decir, ampliamos el concepto. No somos los familiares, evidentemente somos los familiares, pero también estamos los amigos, ampliamos los conocidos, aquella persona con la que habíamos tenido en algún momento determinado de nuestra vida una relación muy especial, que la dejamos y al saber de su muerte nos afecta. Pues tú eres un superviviente. Somos las personas que hemos quedado con la carga pesada de lo que supone el comprender ese último paso que han dado esas personas. Aquello tan profundo que nos une entre los supervivientes a veces no lo podemos ni explicar con palabras, la mirada. Sabemos que hemos estado en un infierno de dolor, porque es un dolor que está lleno de preguntas, y sobre todo el por qué, y qué he hecho yo, y qué he dejado de hacer yo para que él o ella tuviese que tener esa decisión en su mano. Y eso es muy difícil de expresar, es una culpabilidad que es muy fuerte al inicio, tremendamente, no se puede expresar. Pensamos que nosotros hemos tenido que ver en su decisión, y es un mito, no hay ningún culpable en el suicidio, nunca hay un culpable, porque es multifactorial, es lo que decíamos antes. Es el haber estado en un dolor muy profundo
con mucha soledad, porque es un dolor muy difícil de poder compartir con otras personas, porque los sentimientos, los pensamientos que están alrededor de esa persona y de lo que le llevó a su circunstancia, es que no puedes expresarlo, no puedes. Y solamente con otra persona que haya vivido una experiencia similar, nunca será igual. Hay suicidios, no hay un único suicidio, hay suicidios. Y detrás de cada suicidio hay una historia de una persona y hay un relato que lo hace diferente de otros. Lo que necesita más un superviviente es que sea escuchado, compartir, que sea escuchado, que tenga mucha paciencia consigo mismo, que sea muy paciente consigo mismo y que pueda repetir esa historia que nos estamos repitiendo continuamente. ¿Por qué no le cogí la llamada? ¿Por qué no le llamé? ¿Por qué no me di cuenta de esa señal? ¿Por qué no me di cuenta que el día antes me dijo esta frase, esta palabra? ¿Por qué no sospeché? Que sea constante en ese relato y que lo pueda compartir con personas que estén a su lado oyéndole, escuchándole. En el fondo no buscamos respuestas, porque muy en el fondo sabremos que nunca las tendremos, pero nos cuesta aceptar incluso esto, de que no vamos a tener estas respuestas. Y necesitamos personas que nos escuchen, que no nos hagan juicios de valor, ni por lo que estamos diciendo, ni tampoco a la persona que murió. Es lo único que necesitamos, ser escuchados. Tanto, ¿verdad? Mucho. Hay muchos mitos en torno al suicidio, sobre todo basados muchos en las creencias populares que se van arrastrando en nuestra sociedad o nuestra cultura, ¿no? Como el que se suicida nunca lo dice. Es uno de los mitos. No es verdad. Siempre ha habido alguna señal o algún signo que ha alertado de algún cambio. Pasan desapercibidos, pero no por ello nos hemos de sentir culpables. Nunca nos hubiésemos imaginado, los que nos quedamos, los supervivientes, que hubiese tomado esa decisión. O bien lo hacen para llamar la atención. Es un gran mito. Cualquier tentativa de suicidio se tiene que tomar muy en serio. Es una llamada de sufrimiento. Esa persona no sabe cómo decirte que está sufriendo mucho. No es para llamar la atención. La supuesta libertad, bueno, al fin y al cabo fue su decisión. Fue libre de escoger. No pudo escoger. Si hubiera escogido seguir con la vida, pero sin sufrir, que es muy diferente. El que se suicida es un cobarde. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Porque no ha sabido afrontar sus problemas. Era una persona que sufría. Ninguna otra muerte es calificada. Solamente es calificada el suicidio. Son cobardes, son valientes. No, son personas que sufrieron. Y eso hemos de romper este mito. No podemos calificar a las personas por su forma de morir, porque marca. Es como definir la persona solamente por su forma de morir. Hemos de definir y de salvaguardar el recuerdo de las personas por su vida, no por su muerte. Es la esperanza en un duelo después de una muerte por suicidio. Es casi, lo ves al principio como que es imposible. Es muy imposible de que tú puedas tener una esperanza, a que tú puedas retomar tu vida, a tener ilusión. Todos los supervivientes compartimos una cosa. Nos sentimos muy culpables el día que nos sorprendemos sonreír por primera vez. Nos marca, ese día lo tenemos grabado y lloramos después, porque nos creemos desleales. El dolor es tan intenso que cuando lo dejamos de sentir, ni que sea por unos instantes, nos creemos desleales al amor y a la cierta culpabilidad que aún estamos arrastrando. Con lo cual hemos de dejarnos dar ese tiempo que necesita nuestro proceso. Aquí no hay tiempos, el tiempo que sea, que cada uno necesite, bajo una premisa: démonos permiso para cada paso que hagamos, para vivirlo con plenitud, sea en nuestra tristeza
nos toca llorar mucho, es sano llorar y compartir el llanto. Es sano hablar de la persona y compartir cómo fue esa persona. Y es sano empezar a reír y empezar a que podamos hacer una nueva vida, no olvidándola. Eso ya no vale, sino integrando a esa persona, su vida, en nuestra reconstrucción propia de nuestra propia vida, en volver a vivir, que es de lo que se trata. Es como si se lo dirías a él. Vale. Lo que a mí me puede servir, quizás puede servir a otros, pero cada uno tiene su forma en este proceso de seguir adelante, que se acoja a aquello que le consuele y le ayuda. No hay nada ni bien ni mal hecho, todo es correcto en su proceso de duelo y eso es lo que le va a servir. No hay fórmulas mágicas, sabe seguir. A pesar del dolor, a pesar del infierno, que nos hemos sentido muy rotos por dentro, que nos hemos sentido juzgados socialmente, estigmatizados por lo que hemos vivido, se puede volver a vivir, se puede, porque los supervivientes somos las personas más valientes, somos más valientes de lo que nos pensamos. Y hemos de seguir. Muchas gracias, Cecilia. A nosotros.